a hablar de el estado actual de la ciencia y la investigación en la Argentina. Ya desde la campaña se venía atacando al CONICET, se habló de, taxativamente lo dijo el entonces candidato y presidente, que pensaban cerrarlo. Por eso queremos hablar con Gonzalo Sanz Servini, investigador del CONICET y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado. Gonzalo, te saluda Pablo Markovsky y todo el equipo de Jardín de Gente. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo, de equipo? Bien, primera pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy, 15 de enero, mirando la realidad del CONICET? Bueno, la verdad que los trabajadores del organismo sabemos poco de dónde estamos parados, aunque tenemos alguna idea, más por trascendidos y por información que va llegando a cuentagotas de qué nos depara el futuro. Bueno, ya de por sí, las declaraciones que ha hecho tanto el presidente de la Argentina, Javier Milei, respecto a CONICET en su momento durante la campaña, lo que ha dicho quien ahora ha sido designado como presidente de CONICET, Salamone, y a su vez tenemos alguna información que se empieza a filtrar que va confirmando lo que ya anunciaban en la campaña, o sea que se viene un proceso de ajuste muy fuerte sobre el CONICET. Primer dato que tenemos, muy alarmante, es que CONICET, como todos los organismos de la Administración Pública Nacional, está funcionando con la prórroga del presupuesto 2023, o sea, estamos funcionando con el mismo presupuesto que estaba previsto para el año pasado, con un 200% más de inflación, lo cual implica que ya se han empezado a caer, por ejemplo, algunas becas que otorgaba CONICET y que no las está otorgando por esta situación presupuestaria, y vemos hacia futuro, porque ha trascendido alguna reunión, el contenido de alguna reunión de las autoridades de CONICET con autoridades de los centros científicos tecnológicos en las provincias, que esto se va a agravar a futuro. Se van a suspender prórrogas de becas, no se van a dar altas ingresos a la carrera de investigador científico de concursos que ya fueron hechos. Probablemente pase algo similar con becas que ya fueron concursadas. O sea, en esa situación estamos, más otras cuestiones como la cuestión salarial, la cuestión de los trabajadores administrativos. O sea, estamos en un proceso fuerte de ajuste. La ciencia no es cara. Es cara la ignorancia. Si me das un minuto, me gustaría compartir con vos y con nuestra audiencia lo expuesto en el día de hoy, que disertó ahí en el plenario de comisiones y se refirió al desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica. Es Alberto Kornblit. Escuchémoslo un minuto, por favor. Conocemos el resultado de las elecciones presidenciales, pero sabemos que una cosa es la legitimidad del acceso al poder y otra muy distinta es la legitimidad del ejercicio del poder. Por otra parte, así como no se puede desconocer las elecciones presidenciales, tampoco se puede desconocer los resultados de las legislativas. De modo que piensen, señores legisladores y señoras legisladoras, en la voluntad de sus votantes antes de negociar con el Ejecutivo. Quisiéramos que reflexionen que el desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir, a interrumpir carreras académicas de jóvenes con títulos universitarios que decidieron aportar y apostar por nuestro país. Y finalmente voy a hablar de Venegas Lynch. Recientemente el señor Venegas Lynch, referente del actual gobierno, dijo públicamente... Más allá de sus consideraciones sobre Venegas Lynch, queríamos quedarnos con la interpelación que hace el prestigioso investigador Alberto Kornblit. ¿Cuál sería el sentido de desfinanciar la ciencia y la tecnología, la investigación, que si uno no hace falta ser investigador privado para saber que los países desarrollados apuestan y fuerte a este sector, porque no es solamente altruismo, sino que habla de también progreso económico, además de los adelantos científicos que aportan para el bienestar de la población, las patentes, la asociación entre el sector público y privado. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, el financiamiento del sistema científico en relación al financiamiento de otros muchos rubros del presupuesto nacional no es muy grande. No es muy grande en la Argentina, no lo ha sido en los últimos años. O sea, es un
más un gesto simbólico, no van a ahorrar los 5 puntos del PBI que dicen que van a ajustar con el ajuste que van a hacer en CONICET. Y realmente es muy peligroso, o sea, esta idea de que un país que tiene aspiraciones de ser un país desarrollado, que pueda desarrollar nuevas ramas de la industria, que pueda insertarse exitosamente en alguna nueva rama que no sea el agro o el petróleo en el mercado mundial, la verdad que prescindiendo de la inversión estatal y ciencia y técnica, ese horizonte se va desfigurando. No es que con la ciencia sola vamos a resolver todos los problemas del país, eso está claro, y está claro porque la Argentina viene de muchísimas décadas de crisis, de muchísimas décadas de ajuste, pero pensar que la ciencia no tiene nada para aportar a ese futuro es un error. O sea, si se invirtiera más en ciencia y tecnología, si eso pudiera digamos, potenciar un desarrollo que también tiene que estar impulsado con otras políticas desde otros sectores, con otro rol del Estado. Pero la verdad que amputando el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, esas posibilidades se recortan. O sea, la Argentina se condena a sí misma a profundizar un patrón de especialización que ya tiene la especialización como un país exportador de materias primas, de productos agropecuarios, de minerales, de hidrocarburos, que lamentablemente es un país que no tiene un futuro para ofrecer a toda la población. Gonzalo, te pregunto si Gonzalo Sanz Servino, él es investigador del CONICET, además de delegado gremial por ATE. ¿Pero crees que van a llegar al punto de cerrar el CONICET? Es cierto que este último viernes debía publicarse el resultado de los concursos para otorgar las 1.300 becas doctorales y las 300 de finalización de doctorado de la convocatoria del año pasado, pero se suspendieron. Hay quienes dicen que paulatinamente van en la dirección del cierre definitivo. ¿Crees que lo van a hacer? Mira, realmente saber qué pueden hacer es muy difícil parados en este punto de la Argentina. Lo que es cierto es que marcan un rumbo por el lado del ajuste salarial. O sea, deberíamos haber tenido una paritaria de los trabajadores estatales durante enero y no la tuvimos, con un 25% de inflación. ¿Cuánto más puede aguantar el salario estatal, incluyendo a los trabajadores de CONICET, con una inflación a este ritmo, sin paritarias, con congelamiento salarial? Es un horizonte difícil de prever. El tipo de ajuste presupuestario que se está haciendo en CONICET es algo que va destruyendo de a poquito equipos de investigación, trayectorias, obligando a la gente a irse afuera, y eso es muy difícil de reconstruir. O sea, vamos en ese camino, en el camino de un CONICET que cierra, y quizás no está previsto también en la ley ómnibus, por ejemplo. Por eso hoy en las movilizaciones, en las asambleas que hicimos, se votó movilizar el 24 al paro convocado por la CGT y por las CTA para que no se apruebe la ley ómnibus, porque, por ejemplo, ahí se prevé la intervención de organismos autárquicos, como es el caso del CONICET, con lo cual, digamos, podría haber una intervención y una liquidación del organismo por parte del Poder Ejecutivo de aprobarse esa ley. Pero quizás no hace falta que tomen medidas tan drásticas y que probablemente generen un gran desconcierto, un gran descontento social. Sí. Porque lo pueden cerrar simplemente vaciándolo. O sea, si no aumenta el presupuesto, si no aumentan los salarios, en 3, 4, 5, 6 meses, todos los que laburamos en CONICET nos vamos a tener que ir a otro lado. Es un clásico que hemos visto, digo clásico por usar algún término, que es, no lo cierran, pero lo desfinancia, se vivió durante la administración del macrismo. No venimos de un paraíso. Lo cierto es que en esta materia en particular las cosas van de mal en peor. Pero sí quiero remarcar que existió el programa Raíces, promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tuvo como propósito repatriar científicas y científicos que estaban trabajando
en otros países, ¿no? Me parece que ahora el camino parecería volver a retomar el sentido inverso, más que vengan, empezarían a irse. Efectivamente existió un programa Raíces, en su momento fue un programa importante. También, digamos, hay que decir, como vos decías, los últimos 4 años no fueron un paraíso, y hay muchas políticas respecto de CONICET tenían mucho, se podría decir, de cosmético, decir que hacemos cosas que en realidad no las hacemos. En el último tiempo, por los bajos salarios en el organismo, también se han vivido procesos de fuga de cerebro, pero claramente hoy, con esta política, eso se va a profundizar. Y eso es muy difícil de reconstruir a futuro. Bien, uno como simple ciudadano piensa que es fundamental, tanto que se habla, ¿no?, de la importancia del futuro de los pueblos, depende de la educación. Bueno, yo lo pondría en estos términos. Dime cuánto presupuesto le dedicas a la educación, la ciencia y la tecnología y te diré cuánto te importa eso que acabas de decir. Pero más allá de mi parábola, una última pregunta. Estamos charlando con Gonzalo Sáenz Cervino por la situación actual del CONICET. Él es investigador, además de delegado por ATE. El 24 hay un llamado de la CGT, un paro nacional. ¿Cuál será la posición de los trabajadores de ATE y en particular del CONICET? Bueno, ATE es parte de la CTA. ATE, como gremio general, va a movilizar el 24, va a llamar a un paro, según han dicho sus conducciones. Nosotros, en ATE CONICET, hoy tuvimos una masiva asamblea en el Polo Científico, entre 350 y 400 trabajadores de CONICET acá en Capital, que votaron movilizar el 24 y cumplir con el paro, y hubo también otras actividades en distintos puntos del país en donde seguramente se estará votando algo similar, porque creemos que es imprescindible dar la lucha ahora para poner un freno a este ataque brutal que estamos sufriendo todos los trabajadores, entre ellos los que trabajamos en CONICET. Bien, una última. Lo tenés enfrente a Milei por ponerlo de manera figurada como el máximo responsable de la actual administración. ¿Qué le dirías de parte de los trabajadores y trabajadoras del CONICET? Le diría que, por un lado, que empiece a escuchar la voz de los trabajadores. Los trabajadores no somos un número en un Excel. Cada persona que echan del Estado es una familia que se queda en la calle. Son muchos esfuerzos que quedan anulados, y le diría que, ya que en su campaña presidencial prometió ajustar a la casta, que me gustaría ver cuáles son las medidas contra la casta, porque realmente no paramos de ver medidas contra los trabajadores, y los trabajadores no somos ninguna casta. Ponemos el lomo todos los días. En CONICET laburamos incluso sábados, domingos, feriados, porque hay cosas que no pueden esperar, y no estamos en condiciones de seguir sufriendo más ajustes. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Pablo. Hasta luego. Gonzalo Sáenz Cervino, investigador del CONICET y delegado de ATE. Tanda y ya.